Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial y amistoso para todos ustedes que nuevamente me dan el me dan el honor de recibirme, de escucharme. Y así que gracias por su paciencia y por su preferencia. En este video eh, yo quisiera comentar un poco sobre los hermanos de Cristo. Y sabemos nosotros que para la Watchtower, los hermanos de Cristo son los ungidos que todavía viven en la tierra y los que han muerto, aquellos que van a guardar con Él, los ungidos. Ungidos, el resto ungido, que todavía queda, como también los que han muerto. Todos estos constituyen los hermanos de Cristo, nadie más que ellos constituyen los hermanos de Cristo. Lo que implicaría pues que son los únicos que tienen a Jehová como Padre, porque Jesús tiene un Padre y Jesús tiene hermanos. Estos hermanos de Cristo tienen a un Padre en común. Estos, los llamados ungidos, son parte de la familia de Dios y son también hijos de Dios. El resto de testigos de Jehová simplemente no son nada. No tienen a Jehová como Padre y no tienen a Cristo como su hermano. Y esto es muy triste, muy difícil de poder digerir realmente o de poder aceptar. Eh, la Watchtower, pues, por ejemplo, eh, alega en su atalaya, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver en la atalaya del año 2006, del 15 de febrero, se reúnen las cosas en la tierra. Dice, desde mediados de la década del año 1930, se ha unido en apoyo de los ungidos un número cada vez mayor de otras ovejas que no forman parte del rebaño pequeño y que esperan vivir para siempre en la tierra. Se han convertido en los leales compañeros de los hermanos de Cristo. No son hermanos de Cristo las otras ovejas, sino son compañeros de los hermanos de Cristo. Y les prestan una valiosa ayuda en la predicación de estas buenas nuevas del reino. Así que, como podemos ver, estimados amigos, para la Watchtower es obvio que solamente los hermanos de Cristo son los ungidos. Esa es la enseñanza. Los de las otras ovejas simplemente son compañeros de los hermanos de Cristo. Pero curiosamente uno se encuentra en lo que es absurdo, ¿no? Un absurdo, y es que cuando los testigos de Jehová están reunidos en los salones del reino y se le pide a un hermano dar la oración de bienvenida, ¿no? De apertura de la reunión, se le ofrece que dé la oración de bienvenida para la apertura de la reunión. El hermanito, que es una de las otras ovejas, dice Padre Celestial. A Jehová no solamente lo llaman Dios, sino que también es Padre. Y los testigos de Jehová en general llaman a Dios Padre. Y esto lo pueden ustedes notar, ¿no es cierto? Cada rato cuando se reúnen ustedes se reúne uno en una congregación de los testigos, encuentra allí que el que da la oración, que es una de las otras ovejas, dice Padre Celestial en su oración de apertura. Pero no solamente eso, sino que uno que no es ungido se dirige hacia un ungido como, ¿cómo está usted, hermano? Y esto es lo que es incomprensible e incongruente, dado que solamente podría llamarle a un ungido como hermano, es otro ungido, ¿no es cierto? Que es parte de la familia de Dios, que son todos hijos de Dios, entre ellos. Pero uno que es simplemente un compañero, no, pues
no tiene la libertad, ¿no?, de llamarlo al ungido como hermano. No debería permitirse eso, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ocurre eso. Ahora, cuando uno se pone a reflexionar un poco más allá y uno examina las escrituras, uno se lleva bastante sorpresa. Por ejemplo, si uno se remonta, por ejemplo, a, a Mateo 25:40, dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Aquí vemos que Jesús tiene hermanos grandes y hermanos más pequeños. ¿Qué es esto de hermanos más pequeños? Se supone que los ungidos, todos son iguales. Todos tienen el Espíritu Santo, todos son maduros en la fe y todos han sido llamados para ser reyes y sacerdotes. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué pudo haber querido decir Jesús? Que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y esto a mí me llama mucho la atención porque, como repito, para los ungidos solamente hay una sola esperanza, que es la de reinar con Cristo, tener una posición de reyes y sacerdotes, y para esto se requiere que sean personas ungidas, llenas del Espíritu Santo, que tengan un conocimiento vasto de las Escrituras, para que sean ellos los que realmente sean los que iluminen al mundo, ¿no es cierto?, con su sapiencia, ¿no? Pero si acá Jesús está hablando de que tiene hermanos muy pequeños, tendríamos que preguntarnos en qué sentido pues son pequeños. Podrían ser niños de edad muy corta, 5, 6, 7 años. Podrían ser niños de adolescentes que se bautizan en la adolescencia. O podría referirse también a hombres que viven una extrema pobreza o pobres, con poca instrucción, con poca educación, y que el mundo los menosprecia por ser la escoria del mundo. Entonces uno se pregunta a qué cosa se refería Jesús, que lo que ustedes hicieran incluso a los más pequeños de mis hermanos. Y esto no encaja con el concepto de los hermanos de Cristo como el grupo de los ungidos, que todos son personas que tienen una edad madura. No se le encuentra un ungido que sea adolescente, ¿no es cierto?, ni que tenga pues 20 años o 30, sino son gente que ya tiene entre 50 y 60, 70 años. Gente que tiene años de experiencia dentro de la Watchtower, de servicio, ¿no es cierto?, de fidelidad y de lealtad, que han demostrado una cierta trayectoria en su vida, han logrado pues obtener ese cargo, ¿no?, de ser pues los futuros reyes y sacerdotes. Así que aquí hay algo que no funciona definitivamente. Jesús dice que tiene hermanos hasta muy pequeños. Y esto debería respondernos la Watchtower, ¿qué es lo que quiere decir? Ahora, si se refiere solamente a ungidos, lo que uno hace a los ungidos se los hace a Cristo mismo. Y supuestamente eso es lo que estaría enseñando Jesús bajo la óptica de los testigos de Jehová. Si tú haces algo bueno a un ungido, se lo haces al mismo Cristo.
Si haces algo bueno a un hermano que tiene el ungimiento, ¿no es cierto? Bueno, se lo estás haciendo a Jesús. Pero ¿qué pasa si yo hago un servicio por otro hermano de las otras ovejas? Si yo hago ese servicio, ¿no? Eh, ¿Se lo estoy haciendo a Jesús mismo o no? Y esta es la pregunta que me pongo a pensar, estimados amigos, porque Jesús dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Y por supuesto, el contexto de Mateo 25:40, que es el pasaje que estoy leyendo, estimados amigos, ¿de qué nos está hablando? ¿De qué nos está hablando? El contexto nos está hablando de si alguien tiene hambre y le da de comer, o alguien tiene sed y le da de beber, es forastero y lo recoge, está desnudo y le viste, está enfermo y lo cura y lo visita, o está en la cárcel y lo visita, pues el que hace esto se lo está haciendo a Cristo. ¿A quiénes? A personas que están, pues, ¿no es cierto?, con hambre, desnudez, con sed, enfermos, en la cárcel. No se está refiriendo a ungidos, se está refiriendo a cualquiera de los creyentes que por su fe puedan terminar en una condición, pues, de hambre, ¿no?, de persecución, de sed, de la cárcel, que puedan caer en una enfermedad. No se está refiriendo solamente a los llamados ungidos. Aquí cualquiera de los creyentes puede padecer por causa de Cristo, pasar hambre, pasar sed, pasar enfermedades, cárceles, etcétera, y ha ocurrido, ¿no es cierto?, que uno le dé la mano a un hermano que está en esta condición. Entonces, cuando uno hace esto, se lo está haciendo Cristo mismo. Y esto no es solamente referido a los ungidos, ¿no es cierto? Porque uno también puede hacer lo propio con otro hermano que no es ungido, ¿no es cierto? Y ser un hombre benevolente. ¿Acaso no se lo está haciendo Cristo porque uno es de las otras ovejas? ¿Acaso uno no está haciendo algo que es también para Cristo cuando uno sirve a un hermano de las otras ovejas? Es que no se refiere a eso. O sea, si uno hace un servicio por uno que es de las otras ovejas, lo visita en la cárcel, o le da de comer si tiene hambre, o lo viste si está desnudo. Yo me pregunto, estimados amigos, ¿acaso uno no se lo hace a Cristo mismo? Si la Watchtower dice que los hermanos de Cristo son solamente los ungidos, entonces solamente estaríamos obligados a ser generosos, serviciales, humanitarios, ¿no es cierto?, hospitalarios, etcétera, con los ungidos, mas no así con un hermano de las otras ovejas, porque lo que uno puede hacerle a un hermano de las otras ovejas no se lo está haciendo a Cristo, y Cristo no lo va a tomar en cuenta. No vale la pena entonces, porque cualquier cosa que uno haga por un hermano de la fe que no es ungido, pues no rebota para Jesús, por decirlo de alguna manera, no rebota. A Jesús no le interesa. No es como si uno se lo hiciera a Cristo, sino solamente si eres ungido, ¿cierto? Si eres ungido y tú haces un servicio en ungido, lo tiendes, le das de comer, es decir, entonces ahí sí le das a Cristo. Eso es para, esa es la lógica conclusión que uno saca si es que uno se atiene a la enseñanza de la Watchtower, de que los hermanos de Cristo son solamente los ungidos. Y ahí hay un grave problema. Así que definitivamente Jesús tiene hermanos, incluso hermanos muy pequeños. ¿Qué consideramos como pequeños? Usted juzgue. Pero no coincide con los ungidos de la Watchtower, porque ninguno de ellos es pequeño. Todos son iguales, todos han llegado a ese cargo de ungimiento para la Watchtower por su madurez espiritual, por su conocimiento bíblico, por su lealtad a Jehová por años. Entonces, ¿quiénes son los más pequeños entonces? Como repito, podría referirse a los cristianos que tienen pocos años en la fe, que pueden ser personas jóvenes, muy jóvenes, ¿no es cierto? Personas de muy poca instrucción o valía en el mundo, que son personas que
tienen muy poca instrucción mundana, entre comillas, o seglar, si se quiere. No tienen mayor cultura o mayor escuela justa, saben leer y escribir. Entonces, estos podrían ser los más pequeños, ¿no es cierto?, a la vista de Jesús, pero no dejan de ser sus hermanos porque son ricos en fe. Jesús ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino. Entonces ahí tenemos que se les puede referir a estos pequeños como gente de mucha pobreza material, pero ricos en fe, personas que tal vez vivan en lugares muy apartados, lugares muy pobres, de repente con casas hechas de barro o hechas de material muy barato y que vivan a veces sin luz, ¿no?, o sin agua, pero que son ricos en fe. Pueden ser estos los más pequeños. Así que no encaja la enseñanza de la Watchtower de que, de, de que solamente son hermanos de Cristo la clase ungida, la clase jerárquica, la clase dominante, por decirlo de alguna manera. No encaja bajo ningún punto de vista. Bueno, estimados amigos, mediten lo que les he dicho y espero sus comentarios. Gracias.